Continuar. Compartir. Oh. Voy para adelante, pues no sé por qué entró. ¿Se ve ahí, Marcela? Sí, Héctor, se ve perfecto. Bueno. Esperen que le damos para adelante, no sé por qué. Ahora sí. Vamos a apagar mi cámara. Bueno, ahora sí se me escucha bien, ¿se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve Bueno. bien, se escucha bien. Bueno, la clase pasada empezamos hablando de aprovechamiento. Dijimos que fundamentalmente los modelos requerían bajar el tamaño de las poblaciones que iban a ser sometidas a aprovechamiento, a valores que estaban por encima del valor teórico de K sobre 2, o sea, de lo que podía representar la máxima cosecha sustentable, siempre no trabajando en ese valor porque el ambiente cambiaba y podía hacer que no fuéramos a la sobreexplotación sin darnos cuenta. Que la otra posibilidad para poder obtener un aprovechamiento sustentable, si no queríamos bajar el tamaño de las poblaciones, era mejorar a través de manejo de hábitat y del control de las interacciones, mejorar la capacidad de carga del sistema, de manera tal de estimular un nuevo crecimiento de la población hacia otra capacidad de carga superior, y no nos podíamos ir de ahí. Y que las formas de aprovechamiento iban desde la caza y aumentando la intensidad a lo que llamamos el rancheo, para terminar en un zoocriadero. Y dijimos también que en los últimos años habían aparecido otras formas de aprovechamiento que no eran consumptivos, o sea, que no requerían la captura de los animales, y que básicamente se basaban en cuestiones relacionadas con el ecoturismo, ya sea el avistaje de aves, los safaris fotográficos, etc. Les voy a dar cortito aquí para que después lo vean ustedes en el Moodle con tiempo, una forma de aprovechamiento a través de la caza comercial regulada, en lo que se llama el programa de conservación de la boa curiyú, que es un programa que fue implementado por la provincia de Formosa junto a una fundación, la Fundación Biodiversidad. Así que les cuento cortito de qué se trata. La curiyú es una boa de gran tamaño, una constrictora, se llama boa anaconda amarilla o boa curiyú, es una boa que se caracteriza por esos colores amarillo y negro. Figura en el apéndice 2 de CITES, o sea que su comercialización está permitida siempre y cuando la misma se realice de manera sustentable, y de ahí la implementación de este programa. Es una boa que puede llegar a medir 4 metros y tener unos 30 kilos de peso, y tiene una piel muy bonita y se utiliza más que nada en marroquinería. En nuestro país la especie está distribuida en todo lo que es la región mesopotámica y lo que sería la zona inundable del Chaco, fundamentalmente el Bañado de la Estrella, que es esta fotito que ven aquí ustedes del Bañado de la Estrella, donde lamentablemente hace 3 años que no podemos ir a visitarlo. Y también ocupa lo que sería la zona de el Pantanal en Paraguay y lo que sería el sureste de Brasil. Siempre
asociada a zonas inundables y a vegetación de ambientes abiertos de tipo parque o sabana, como ven ustedes aquí un palmar en el Bañado de la Estrella. Es una boa que se alimenta es carnívora, ¿no? Se alimenta sobre todo de peces, carpinchos, yacarés, aves, etcétera. Es vivípara y se puede decir que crece rápidamente porque a los 4 años ya está en edad reproductiva. A esa edad los machos tienen casi 2 metros de longitud y la hembra más de 2,5 metros. Y al ser vivípora pueden producir entre 2 y 20 ejemplares por parición. La Fundación Biodiversidad es una institución que implementó este plan de aprovechamiento de la boa curiyú, buscando sobre todo revalorizar el trabajo de los cazadores y la experiencia o ese conocimiento ancestral que tenían como parte de revalorizar e identificarlos o darle un nuevo apoyo a todo el conocimiento que tenían. Es un ejemplo importante de lo que habíamos hablado al finalizar la clase pasada, que entendíamos por manejo participativo, o sea, los mismos cazadores junto a los investigadores y a los administradores, en este caso de la provincia de Formosa, del recurso, interactúan, se conocen los problemas, las problemáticas, se acuerdan formas de manejo y soluciones, y de esa manera hay una espiral positiva de crecimiento constante. La fundación, fundamentalmente a partir de los biólogos que trabajan en la fundación, realizan 3 tipos de actividades. Antes de lo que sería el periodo de zafra, realizan un monitoreo de la abundancia de las poblaciones de curiyú, o sea, recorren toda la zona extractiva de Formosa relacionada fundamentalmente a lo que es el Bañado de la Estrella, y hacen recuentos de cantidades de curiyú posible o que existen. Durante la zafra llevan lo que nosotros habíamos dicho que era fundamental para poder hacer un manejo sustentable de la caza, o sea, llevan una estadística, tienen un registro de lo que se captura, de cuántos cazadores están trabajando, de qué tamaños de cuero se cosechan, etc. Sin eso no se puede hacer manejo sustentable de la caza. Y después de la caza realizan una nueva evaluación de cuál fue el impacto de la extracción y presentan los informes técnicos correspondientes a provincia y a nación, y a su vez nación lo presenta en CITES porque, como dijimos, la especie está dentro del apéndice 2. Bueno, aquí hay una breve historia del problema, pero fíjense ustedes, desde la década del 30 a la década a mediados de la década del 50, la caza era irrestricta, se llegaron a exportar unos 60.000 cueros de curiyú, fundamentalmente a Estados Unidos y luego a Europa. Con la ley de protección de fauna sancionada en 1950 se prohibió la caza, y comenzó un periodo de blanqueo de las capturas, porque había muchos cueros acopiados que se empezaron a vender y a comercializar, aunque la caza estaba prohibida, pero sí se podían comercializar los cueros. Por ahí de la década del 80 o a fines de la década del 80, Argentina adhiere a CITES, se prohíbe la caza y durante todo ese periodo que va del 87 hasta el 2000, se fueron liquidando las existencias de cuero que había acopiado en los acopiadores que comercializaban los cueros, para finalmente en el año 2000 la Fundación realiza un estudio de impacto, un estudio de factibilidad. En Formosa los estudios de impacto se llaman estudios de prefactibilidad ambiental, por eso dice estudio de prefactibilidad. Y a partir de ahí se propone el proyecto Curiyú, que es la manera en que actualmente se está trabajando.
Esto arrancó en el año 2002, y este programa que está vinculado a CITES le da a los cazadores la posibilidad de comercializar y de obtener sus productos de manera legal. Les permite una continuidad en la operación de caza, o sea, todos los años tienen una cosecha. Esta cosecha es sustentable, garantiza que los cazadores reciban un precio justo por parte de los acopiadores. Ahora tienen un precio que los mismos investigadores de la fundación colaboran para que los acopiadores le pagan bien. Se conoce toda la cadena de comercialización. Generalmente en la casa comercial hay un cazador que vende un acopiador, y ese acopiador a su vez le vende a alguien que es un agente de compra o que centraliza la compra, y puede ser que esté comprando, por ejemplo, para una talabartería o para una marroquinería, etc. Y se logró tener la trazabilidad de los cueros, o sea, se sabe quién los compra, quién los vende, quién los compra, hacia dónde se destinan, etc. El plan, ahí tienen ustedes una captura de un montón de cueros en la foto. El plan requiere conocer qué cantidad de cuero se comercializa cada año, de dónde vienen esos cueros, quiénes son los acopiadores y los exportadores, y poder fiscalizar toda la operación. Y la forma de regular esta cosecha es usando algo que vimos desde la primera clase, el método de captura por unidad de esfuerzo. Sabemos nosotros que la captura es una función del esfuerzo, un coeficiente de capturabilidad y el tamaño de la población, y que por lo tanto la captura por unidad de esfuerzo puede usarse como un indicador de qué es lo que está pasando con el tamaño de la población. Entonces, si uno mantiene el esfuerzo constante, la captura por unidad de esfuerzo va a ser directamente proporcional al tamaño de la población. Es fundamental en esto tener en cuenta algo que hablamos alguna vez, que tiene que ver con lo que llamamos que el esfuerzo puede estar influenciado por lo que llamamos el poder de captura. O sea, no todos los cazadores cazan de la misma manera. Entonces, si el esfuerzo yo lo mido solo como cazador, puedo meterme en un lío. Tengo que poder diferenciar cuánto tiempo dedican a la actividad distintos cazadores. Por eso el programa habla de cazadores plenos o cazadores dedicados y ocasionales, diferenciándose en cuánto tiempo dedican a la captura. Y el método supone, obviamente, que la búsqueda es aleatoria, el esfuerzo se distribuye de manera aleatoria en la población y los cazadores no interactúan entre sí. O sea, si un cazador encuentra un lugar donde encuentra gran cantidad de curiyú, los demás no van para el mismo lugar y todos cazan en el mismo lado. O sea, se guarda la información para él mismo. Bueno, hay algunas medidas legales para regular las capturas, fundamentalmente que el cuero que la cabeza esté presente en el cuero para asegurarse que no se vendan cueros guardados de años anteriores, que todos los cazadores provean una determinada cantidad de animales vivos, que ahora vamos a ver para qué se utilizan. Hay una longitud mínima de tamaño, que son 230 centímetros, de hocico a la cloaca, y el ancho del cuero, el ancho mínimo del cuero, perdón, tiene que ser de 23 centímetros. Cuanto más ancho es el cuero, más valor tiene el mismo. Las limitaciones a la caza comercial, obviamente, no se pueden capturar hembras inmaduras, esto es, hembras que sean de tamaño menor al que está fijado. Ahí dice entre 145 y 170, que es la edad en que las hembras están maduras, por eso ese tamaño mínimo de 230.
Esto hace que tampoco se puedan capturar individuos muy pequeños. Fíjense, antes se capturaban individuos de 120, ahora estamos hablando de 230, lo cual llevó a que haya una suba de los tamaños de captura. Esto lleva a que haya una disminución de los ingresos porque hay menos número de individuos capturados, pero económicamente lleva a que se capturen cueros de mayor valor. O sea, hacer cueros de más grande y más ancho tienen un mejor precio en el mercado internacional y esto subió el precio de manera tal que el ingreso por cazador se fue haciendo más importante. Bueno, aquí está durante la etapa experimental de este proyecto Curiyú, qué es lo que se hizo. Ahí estaban, fíjense ustedes, hay 7 zonas de la provincia de Formosa donde está permitida la caza, con 17 centros de acopio, 450 cazadores autorizados, y de la captura un porcentaje vacuero, pero otro porcentaje se entrega como especímenes vivos que se dedican en parte a reproducción en cautiverio y en parte a investigación biológica, técnicas como de qué manera curtir los cueros, cómo estirarlo, cuál es el mejor tamaño, cómo mejorar el valor comercial, etc. Por el lado de la comercialización, los cueros que son comercializados, ese 88% de cuero que se envía a comercialización, fíjense, hay un 6% que son destruidos porque no cumplen con los requisitos de las medidas mínimas, y el otro porcentaje se precinta y es enviado a exportación. Bueno, ahí hay algunas fotitos de cazadores, de Curiyú y de cómo se comercializa el cuero, algunas fotos de la misma fundación. Y algunos de los productos derivados de los cueros, fíjense, botas, carteras, todas muy bonitas, que tienen un alto valor, sobre todo en el mercado europeo. Y aquí en esta diapositiva podemos ver algunos indicadores para saber cómo se comporta la caza. Esto lo vamos a ver también en pesquería. Fíjense cuáles son los indicadores. Unos son la longitud media, o lo que en pesquería se llama la talla media de captura, o la longitud media de los cueros en este caso, la captura por unidad de esfuerzo y la captura total obtenida. Y ustedes fíjense, un aumento, cómo se combinan estos 3 indicadores para saber qué decisión de manejo tengo que tomar. Entonces, fíjense, en este primer caso, si tengo la talla media de captura o la talla hocico se mantiene o aumenta, la captura por unidad de esfuerzo aumenta y la captura total aumenta, puede ser que esté en una condición de subexplotación, o sea que podría aumentar la presión de caza. Por el lado contrario, si la talla media de captura disminuye, la captura por unidad de esfuerzo disminuye y la captura total me disminuye, me voy al lado contrario, estaría en una condición de sobreexplotación y entonces debería apuntar a disminuir la presión de caza. En el caso de la explotación óptima, el tamaño de los cueros me aumentaría, la captura por unidad de esfuerzo me aumentaría y la captura total me disminuiría. O se mantendría constante. Y en ese caso, podría mantener la condición o la presión de caza en el tiempo. Y estos son algunos datos de las estadísticas de captura entre el 2002 y el 2003. Fíjense que de 60.000 cueros que alguna vez se llegaron a capturar, en la actualidad se está capturando un valor de aproximadamente 5.000, 5.500 cueros por año. ¿Alguien quiere preguntar algo de esto? Pasemos entonces a la segunda
de las presentaciones. Esto es cortito nomás para darle un... Solo un vistazo de la definición. ¿Se ve ahí? Marce. Sí, Héctor, sí se ve. Bueno. Alguno contésteme, si no parezco loco malo ahí hablando solo. Bueno, en el caso, el paso siguiente en el aprovechamiento es lo que llamamos el rancheo o ranching en inglés, que también es un aprovechamiento, al igual que la caza de las poblaciones silvestres, pero ya aquí con algún tipo de manejo. Las características obviamente son que se trabaja con poblaciones silvestres, se puede hacer una cosecha regular de animales que se perderían por mortalidad natural o se aumenta la producción aumentando la capacidad de carga a través del manejo de hábitat. Y obviamente, como pide el CITES, requiere un monitoreo de las poblaciones silvestres para demostrar que el aprovechamiento es sustentable. Entonces, fíjense que fundamentalmente la idea del rancheo se basa en me apropio, algo que viene de la época de Leopold, me apropio de un excedente de población que se va a perder en la época desfavorable, esto lo vimos en la clase pasada, o realizo algún tipo de manejo de hábitat para aumentar la producción y por lo tanto obtener un excedente que pueda ser aprovechable. La CITES lo define como al rancheo, diciendo que en las especies que hay altos niveles de mortalidad natural, fundamentalmente en huevos y cría, eso me representa un excedente en la producción anual, yo podría aprovecharme de esos huevos y crías sin afectar el tamaño de las poblaciones. Y en este caso sí te habla de una subsecuente cría en cautiverio para obtener animales para comercializar. Esta definición de CITES es medio incompleta, porque aquí está hablando de un paso más allá en el manejo, que es la combinación del rancheo con el zoocriadero, o un zoocriadero de lo que vamos a ver dentro de un rato, zoocriadero abierto, en donde me proveo de animales de la naturaleza. Pero también es rancheo cuando yo hago un aprovechamiento de animales mediante mejoras de hábitat que me generan un excedente. El ejemplo, yo les dije el otro día, en algunos lugares desérticos se proveen fuentes de agua, si el agua es el recurso limitante, de manera tal de aumentar la capacidad de carga para obtener un incremento poblacional que pueda ser aprovechable. Vamos a ver entonces un ejemplo de rancheo que tenemos aquí, que también se realiza en Argentina, para que ustedes tengan idea de qué se trata. En este caso, es un rancheo. A ver, díganme si se ve la diapositiva. Sí, Héctor, se ve perfecto. ¿Se ve? Sí, sí. Aquí también voy a ir rápido para poder ir terminando hoy con este tema. Lo pueden leer después tranquilamente. Hay incluso algunos trabajos puestos en la bibliografía para los que quieran extenderse un poco más. En este caso, es un rancheo de yacaré overo y yacaré negro en la zona, en el nordeste de Argentina, en la provincia de Chaco, si no me equivoco, también en Formosa. Fundamentalmente, esta actividad se practica en un refugio de vida silvestre que se llama el Cachapé, que es una reserva natural privada, y el proyecto se hizo en combinación con la Fundación Vida Silvestre Argentina, que podemos decir que es una de las fundaciones que trabaja bien en el tema de fauna.
La reserva está ubicada en una zona de humedales cerca de Resistencia, y tiene un ambiente muy parecido al que vimos de Bañado de la Estrella, el Chaco húmedo, con montes, cañadones, bañados, etc. La idea era realizar un aprovechamiento sustentable a través del rancheo de las dos especies de yacaré que tenemos en Argentina, el yacaré overo y el yacaré negro, como una alternativa de disminuir la presión que existe sobre las poblaciones naturales. Y también teniendo en cuenta que muchas de las zonas de humedales, en términos de la producción agropecuaria tradicional, son tierras improductivas, o sea, son tierras donde la ganadería es bastante difícil y por lo tanto la posibilidad de criar animales o de tener un excedente de animales silvestre es una posibilidad cierta de una mejora en la producción económica de la región. Alguna vez nosotros hicimos algo parecido trabajando en la zona de la cuenca deprimida del Salado, en la provincia de Buenos Aires, con nutrieros, con cazadores de nutria, y le demostramos a los productores agropecuarios que en esa zona se dedican a la cría de ovejas y de vacas, pero con no muy buenos resultados, que era mucho más rentable tener producción de cuero de nutria que tener en ese momento producción de carne de ganado tradicional. Entonces, la idea de este tipo de rancheo es aprovechar ese excedente de producción de huevos que generan en la época reproductiva los yacarés, y poder capturarlos y llevarlos a los criaderos. Para ello se realiza una cosecha que consiste en detectar los nidos donde están los yacarés, se los marca, se los identifica, empleando por un lado a los pobladores locales que se involucran en el proyecto y van avisando en qué lugar comenzaron a encontrar nidos de yacaré, y exploración aérea. En esta época, en ese momento se realizaban vuelos en helicóptero, ahora se puede usar un dron para recorrer esas zonas de cañaverales o de cañadones y poder identificar en esos humedales los lugares donde tenemos nidos de yacaré. Como ven ustedes ahí, esas dos personitas que están en el agua, porque están con el cuerpo en el agua, los yacaré ponen los huevos en un acopio de material verde seco, de manera tal que cuando esa materia orgánica comienza a pudrirse, fermenta, libera calor y eso incuba los huevos. Entonces, una vez que se localizaron los nidos, se va hasta el lugar, se miden una serie de variables que tienen que ver con la biología de la reproducción, por ejemplo, cantidad de huevos, la temperatura, cómo están dispuestos, etc. Y se destapa el nido, se identifican los huevos, se los marca y se los deja en la posición que tiene para no dañar a los embriones durante el traslado. Entonces, en un determinado momento se cosechan esos huevos y se llevan a una incubadora que se encuentra en la planta del Cachapé. Entonces, el proceso de incubación se lleva a cabo en condiciones de humedad y temperatura controlada. Ahí dice 98% humedad, 31,5 grados de temperatura. La incubadora obviamente es un cuarto calefaccionado. Se van registrando algunos datos morfométricos y a través de la luz del estado que se encuentran los huevos, a ver si los embriones son viables. Y de esa manera se puede aumentar la supervivencia de los huevos casi un 90%. En la naturaleza, en cambio, por cuestiones de cambios en el ciclo hidrológico, inundaciones y por la predación, por ejemplo, de garza,
hay una mortalidad de huevo que puede llegar al 70%. Entonces, fíjense ustedes la diferencia, ese 70% de huevos que en la naturaleza se perdería, en este caso puede hacerse eclosionar. Luego de 70 días, los yacarecitos eclosionan, y en ese momento los huevos van a ser retirados para permitir que se produzca la eclosión. Una vez que nacen las crías son desinfectadas, revisadas, lavadas, etc. Se las marca con una caravana, como ven ustedes ahí, en las patas, y también con unos cortes en las espinas dorsales, en las escamas dorsales, perdón. Se los tiene en observación durante un tiempo y se los pasa a unas piletas de recría. Fíjense, en el criadero vamos a tener dos tipos de instalaciones, unas instalaciones de recría y unas de engorde. En esas instalaciones de recría, los bichitos están en una pileta que tiene un desnivel en el medio para permitir que puedan salir a una superficie sin agua y ahí descansar. Y se los crían esas piletas durante el primer año de vida con una temperatura controlada. Pasado ese primer año de vida, cuando ya los bichos son más grandes, se los pasa a unas piletas de engorde, a unas piletas más grandes, con mayores dimensiones, en donde los animales se van criando hasta alcanzar una longitud de aproximadamente 1 metro, 1,20 m, donde en parte son sacrificados y en parte se los envía a repoblamiento. Entonces, fíjense ustedes que la tasa de supervivencia de las crías, o los neonatos, como le dicen, al nacer, es inferior al 20%, mientras que en condiciones controladas la supervivencia es superior al 90%. Con lo cual, me estoy ganando ese 70% que se perdería en los huevos, y ahora estoy aumentando la supervivencia a un 70% en las crías recién nacidas. Entonces, hay un incremento en el tamaño de la población que puede reclutar. Una parte de esos animales se destina luego a la reintroducción. Fíjense ustedes que, además de una mayor supervivencia, como dice ahí, al cabo de un año los animales son un 70% más grandes que los que puede haber en la naturaleza. ¿Por qué? Porque están mejor alimentados. Entonces, de esos yacaré al año de vida es reintroducido y otra parte se continúa hasta alimentando hasta que llegan a ese metro, metro y medio para poder ser comercializado. Simultáneamente, además de hacer repoblación, se van monitoreando las poblaciones silvestres a ver cómo se van comportando. Como los animales han sido marcados, se van teniendo idea o estimaciones de la supervivencia de estos animales que fueron liberados. Y aquí otra vez, ¿para qué se aprovecha el yacaré, tanto el negro como el overo? Fundamentalmente para lo que sería marroquinería, la confección de botas y de cinturones, carteras, etcétera, y para la alimentación. Si ustedes andan también por Corrientes o por Resistencia o van a Formosa, en muchos restaurantes van a encontrar algo así como esos brochettes de yacaré que tienen ahí, o yacaré frito, todo muy rico, todo muy apetecible. Entonces, como conclusión, podemos ver que este tipo de aprovechamiento de un excedente de producción que se perdería de toda forma, es una forma de rancheo que es también sustentable. Otra forma es lo que ya vimos,
cuando habíamos hablado en la primera clase del proyecto LE con el loro hablador. ¿Se acuerdan? Yo les había comentado que la forma tradicional de aprovecharse del loro hablador de los cazadores comerciales, ¿cuál era? Donde encontraban un árbol con pichones, con un hueco con pichones, cortaban el árbol, lo apeaban, sacaban los dos pichones, y esto me llevaba a que los sitios de reproducción cada vez fueran menos, porque tenían que tener determinadas condiciones específicas, el hueco para poder anidar. Los loros, la pareja de loro tenía filopatría por volver al lugar donde anidaba siempre, y entonces se perdía el sitio de nidificación, la población se iba reduciendo porque la limitante era el refugio para anidar. Con el proyecto LE se cambió esa manera de trabajar y se empezó a trabajar con un rancheo. ¿Cómo era este rancheo? En vez de apear el árbol, se trabajó con los cazadores. Cuando los cazadores encontraban un hueco con nidos de loro, en vez de voltear el árbol, lo que hacían era armaban una escalerita, le avisaban a los investigadores, con una motosierra se cortaba el árbol a la altura donde terminaba el hueco y debía estar el nido, se armaba una tipo tapita, de manera tal de que el cazador podía abrir la tapita y sacar uno de los dos pichones. ¿Por qué uno de los dos pichones? Porque en el nido el loro hablador pone dos huevos, nacen dos pichones, pero del nido siempre emerge uno, hay uno que se muere. ¿Cuál va a ser el que se muera? ¿O cuál va a ser el que emerge? A ver, alguno que use el ingenio. Si hay dos pichones, ¿por qué uno se muere? ¿No puede comer? Correcto, el que come más rápido lo termina matando al otro porque no lo deja comer. Entonces, el que crece más rápido termina siendo homicida de su hermano que se muere de hambre. Entonces, de ese nido siempre sale un pichón. Entonces, en este modelo de rancheo, de los dos pichones extraigo uno que de todas maneras se perdería. El cazador lo cría, si han andado alguna vez por el norte han visto que tienen ahí un pichón de loro y le dan de comer polenta, con una cucharita. El cazador lo cría hasta que empluma y el otro pichón queda en el nido y sale del nido como recluta nuevo a la población. Entonces ya no se apea al árbol, el refugio se mantiene, un pichón se sigue incorporando por nido a la población, o sea, no se afecta la dinámica de la población, y el cazador obtiene ese pichón que de todas formas se perdería. Entonces ahí tenemos otra forma de rancheo exitosa desde el punto de vista biológico. Podemos discutir desde el punto de vista económico qué tan económico es, porque hay que ver cuánto loro puede sacar cada cazador y si esa cantidad de loro le sirve o no le sirve para vivir el resto del año, ¿no? Que era una de las discusiones que teníamos con la gente del proyecto LE. Paso a la última de la diapositiva. Esta es la más larga de todas. Ahí se ve. Bueno. Bueno, la manera, si ustedes quieren, más extrema en cuanto a intensidad de manejo de la fauna silvestre, dijimos caza, rancheo, ahora criadero o farming en inglés. Farm en inglés quiere decir granja, es la cría en cautiverio de animales silvestres como una alternativa para poder hacer un aprovechamiento sustentable. La idea es que en un zoocriadero uno obtiene productos de mejor calidad y un zoocriadero a su vez
me va a servir como fuente de nuevos animales si quiero hacer algún proyecto de reintroducción o algún proyecto de translocación de animales. ¿Por qué productos de mejor calidad? Supónganse, en un criadero de chinchilla, las chinchillas están cada una en una jaulita individual, con lo cual se evitan que los cueros se afecten, porque los animales se pelean entre sí, se muerden, porque andan revolcándose por la tierra, etc. Entonces uno obtiene una mejor calidad de cuero. En un criadero de carpincho, también tengo mejores cueros, si lo quiero usar para carne puedo tener animales de más peso, etc. Entonces la idea es que yo pueda trabajar con determinadas especies que puedan ser utilizadas para criar en cautiverio. Y para eso, en la cría en cautiverio, voy a tener que tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con la conducta de los animales, cómo armo los grupos, en qué tipo de o qué dimensiones de jaula los tengo que tener, cuáles son las instalaciones que necesito, qué enfermedades puedo afrontar, etc. Y eventualmente en aquellos criaderos en donde tengo que sacrificar animales, voy a tener que adicionar también a las instalaciones algún tipo de matadero especial si uno de los subproductos que origine en mi criadero tiene que ver con la carne para la alimentación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Obviamente, la viabilidad biológica, un mayor valor socioeconómico y la sostenibilidad en el tiempo con un aporte a la conservación porque reduzco la presión sobre las poblaciones silvestres y a su vez puedo obtener animales para estos proyectos de reintroducción o refuerzo de poblaciones que están siendo sometidas a un aprovechamiento intensivo en la naturaleza. Otra vez, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y CITES definen dos tipos de esos criaderos dependiendo de qué tipo de producción tienen y cuál es la escala de trabajo. Ellos hablan de criaderos de ciclo cerrado o de ciclo abierto. En el caso de los ciclos cerrados, es aquello en donde todo el ciclo reproductivo se realiza dentro del criadero. O sea, yo tengo animales reproductores en mi criadero, que a su vez me abastecen de cría, que a su vez algunas van a ser seleccionadas nuevamente como reproductores para mantener todo el ciclo dentro del criadero. Mientras que en los criaderos de ciclo abierto, tengo animales que son extraídos de la naturaleza. El ejemplo, el que vimos hace un rato del rancheo. Por eso yo les decía que el rancheo, con el ejemplo ese de los yacarés, era una forma intermedia entre el rancheo tradicional, que tiene que ver con la mejora de hábitat, y el criadero intensivo o el criadero cerrado, que es ese donde todo el ciclo se realiza dentro de el criadero. Y también la segunda clasificación habla de la escala de trabajo, y aquí habla de criaderos intensivos y criaderos semi-intensivos o semi-extensivos o extensivos. O sea, en el intensivo los animales los tengo en corrales y en jaulas de capacidad limitada, de superficie limitada, mientras que en los semi-intensivos o extensivos, lo que estoy usando es un ambiente parecido o similar en el que las especies se mueven, a la que la especie con la que trabajo se mueven, solo que ahora lo tengo confinado en un corral mucho más grande o en un sitio cerrado. Por ejemplo, yo puedo tener en mi campo una laguna, cercar esa laguna alrededor 10 hectáreas y tener unas tropas de carpincho ahí adentro. Entonces, en ese caso, mi criadero sería semi-intensivo o semi-extensivo, depende de cómo quiera mirar el vaso, medio lleno o medio vacío. Entonces, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta? Obviamente, la primera es qué tipo de especie o con qué tipo de especie voy a trabajar. Voy a tener que saber
el estado legal de la especie y el estatus de conservación, o sea, si puedo hacer uso de esa especie, de dónde voy a obtener los animales, si es posible que los tenga en la naturaleza o los tengo que comprar de otro lado, etcétera. Voy a tener que hacer un estudio de mercado, o sea, ver si tengo mercado para lo que yo espero producir y cuál es la viabilidad económica de lo que quiero producir, y voy a tener que tener en cuenta una serie de características de la especie con la que voy a trabajar, porque eso me va a dar una idea de qué instalaciones voy a necesitar y cuáles van a ser mis costos y cuáles van a ser mis ganancias. En general podemos decir que las características de las especies que se crían en criaderos son las siguientes, o sea, son especies que tienden a vivir en grupos, porque voy a tener a los animales confinados en jaula, son especies que no tienen comportamientos territoriales, o sea, porque si son territoriales se me van a pelear entre los bichos dentro de la jaula, son especies que no son migratorias, generalmente con el caso de las aves son aves poco voladoras o caminadoras, o sea que vuelan poca distancia, y son especies que tienen un comportamiento o una conducta poco agresiva, o intento seleccionar dentro de esas especies a los individuos menos agresivos para poder hacerlos más fáciles de manejar en el criadero. Bueno, el marco legal obviamente tiene que ver con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que me va a dar el estado de conservación, y la Convención sobre el Comercio de Especies de Flora y Fauna Silvestre, que me va a decir si lo puedo comercializar o no a nivel internacional. Bueno, y algunas otras resoluciones que tienen que ver con cuestiones internas de la Dirección Nacional de Fauna. Fíjense, ahí tenemos una resolución que crea un registro nacional de criadero de fauna silvestre, y aparte tiene intervención el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que tiene competencia sobre las cuestiones sanitarias del zoocriadero. Aparte, las provincias tienen su propia legislación con respecto al tema. Entonces, con relación al mercado, obviamente tengo que poder responderme la pregunta de si hay mercado para lo que quiero conseguir. Tengo que ver el tema de la evolución histórica de los precios, si esos precios fluctúan o no fluctúan mucho en el tiempo, o si tienen variaciones bruscas de precio, porque puede ser que justo tenga una buena producción cuando el precio esté por el piso y me termine fundiendo. Tengo que ver también cuál es el tema de la moda, porque puede ser que históricamente los precios o la moda vaya en desuso, sobre todo esto es importante en el tema de especies dedicadas a peletería o a marroquinería, en donde hay toda una tendencia a reemplazar cueros y pieles naturales por cuestiones sintéticas, y entonces puede ser que esté criando algo que después sea mal visto, si ando con un tapado de arminio por la gente y la gente no lo quiera comprar. El tema de qué pide el mercado, la exigencia del mercado. Yo siempre cuento el ejemplo, por ejemplo, la rana toro, que es una rana que llega a pesar 4 kilos, hay criaderos de rana toro en Brasil, hay criaderos de rana toro en la zona mesopotámica, pero en el mercado brasilero, si uno va a un supermercado, se vende de la rana toro la pata y el muslo del tamaño de una pata y muslo de pollo. O sea, uno va a encontrar en una bandejita 4 patas y muslo de rana del tamaño de una pata y muslo de pollo. Mientras que en Argentina, la rana que se come, lo que han comido rana, aquí la rana se come la rana enterita, o sea, la rana del tamaño de 15 centímetros, o sea, uno tiene la rana entera. Entonces, el mercado, la rana toro para el mercado brasilero va a tener que alcanzar un tamaño de 4 kilos para poder venderse quizás al año y medio,
mientras que para poder venderlo en el mercado argentino, quizá a los 4 meses puedo tener una cosecha. El tema legal es importante, o sea, si puedo crear la especie, dónde puede estar ubicado el criadero, qué características tiene que tener, a qué distancia de otras instalaciones, etcétera. Por ejemplo, muchas veces se pone criadero en el medio de un pueblo y después hay una baranda que toda la gente no quiere matar. El tema de cómo es la demanda, o sea, cuándo me conviene sacar mi cosecha en función de cuándo es la mayor demanda, porque voy a tener el mejor precio, la posibilidad que tengo de tener otros subproductos aparte de el que estoy produciendo. Por ejemplo, en el caso de la rana toro, no solo se comercializa la carne, sino que los cueros se usan en marroquinería, la grasa se utiliza para cuestiones medicinales, las tripas se usan para hacer hilo quirúrgico reabsorbible, etcétera. Y el tema de las vías de comercialización, o sea, donde voy a estar, qué cadena de comercialización voy a tener, voy a poder hacer venta directa a un supermercado o lo voy a tener que entregar a un acopiador para ese que acopiador se lo entregue a otra persona. Por ejemplo, en el caso de criaderos de chinchilla, ahora no, pero hace 15 o 20 años atrás era muy común que le vendían a la gente, tenga su criadero de chinchilla en el garaje, te vendían 30 jaulas para que vos tengas tus 30 chinchillas y te decían, bueno, un cuero de chinchilla vale $50. Sí, vale $50 cuando vos le entregás al tipo que hace el tapado 100 cueros de chinchilla, porque es lo que se necesita para hacer un tapado, todos iguales en cuanto al color, el pelaje, el largo del pelo, etc. Entonces, ¿qué pasaba? Vos tenías tus 30 chinchillas, cuando las ibas a vender te la pagaban $5, porque no tenías un stock de 100 para poder hacer un tapado. Entonces, vos se la tenías que vender a un acopiador, ese acopiador agarraba todos los giles que se habían puesto a crear chinchilla en el garaje, él seleccionaba 100 cueros iguales y lo vendía a marroquinería. Te lo compraba vos a 5, se lo vendía a la marroquinería a 50. Entonces ahí estaba la ganancia. Entonces esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Entonces, ¿qué cosas son importantes para considerar? Obviamente la ubicación, dónde va a estar ubicado y en función de qué especie voy a tener. O sea, si quiero crear una especie para peletería, lo mejor sería que tenga, voy a buscar que tenga un pelaje secundario desarrollado. Entonces, no voy a poner una especie peletera, no voy a crear nutria peletera en Salta o en la colonia de Santa Rosa, porque los bichos no van a tener buen pelaje. Entonces los voy a tener que tener en zona más fría, de la provincia de Buenos Aires para abajo. También tengo que tener en cuenta con respecto a la ubicación, cómo voy a sacar mi producción. O sea, si lo tengo ubicado junto al río Bermejo, por ejemplo, un criadero de rana toro, y cuando tengo que hacer la cosecha, estoy en diciembre y me llueve 800 milímetros en un mes, no puedo salir y entonces ahí se me complica. Otra cuestión que tiene que ver con la ubicación es de dónde voy a tener la alimentación. Si ustedes ven dónde estaban ubicados, por ejemplo, los criaderos de bisones, que son carnívoros, en Argentina, todos se encontraban cerca o en proximidad de la ciudad de Mar del Plata, en la zona de Batán, la zona de Balcarce. ¿Por qué? Porque al ser carnívoro se necesitaba proteína animal, esa proteína animal se obtenía de harina de pescado y entonces era más barato estar ubicado cerca de Mar del Plata, donde podía obtener harina de pescado a mejor precio. Otra cuestión es de dónde saco los primeros ejemplares. O sea, si quiero iniciar con un criadero, necesito animales que vengan o de la naturaleza o de otro criadero ya habilitado. Con lo cual, tengo que ver si la autoridad de aplicación me va a permitir extraer animales de la naturaleza o si existe algún criadero donde yo pueda comprar mis primeros reproductores. ¿Qué instalaciones voy a necesitar? Ahora vamos a hacer un repaso de eso. ¿Qué tipo de alimentos voy a tener?
cuestiones que tienen que ver con la sanidad y la reproducción, el comportamiento animal y la manipulación genética. Entonces, bueno, de la ubicación ya estuvimos hablando algunas cuestiones que tienen que ver con el clima, dónde está el alimento, a dónde lo tengo que vender, etc. Con respecto a las instalaciones, el diseño de las instalaciones tiene que tener en cuenta características de la especie, tanto morfológicas como fisiológicas como de comportamiento. Por ejemplo, qué tamaño tienen los animales, cómo tengo que armar los grupos, cuántos voy a poder poner en una jaula o en un corral, qué hábitos alimentarios tienen, qué temperaturas requieren, etc. Las instalaciones tienen que ser funcionales, tienen que ser cómodas para los operarios para poder hacer la limpieza, la alimentación, manejar los animales, etc. Y tengo que ver también qué costo en cuanto a materiales voy a necesitar. Básicamente en un criadero intensivo vamos a ver que hay corrales de reproducción en donde tengo los grupos reproductores o a los animales reproductores, por ejemplo en el caso de pecarí, un macho con 5 hembras, en el caso de carpincho una proporción similar, un macho y 4 hembras, en algunos animales puedo tener, por ejemplo, un macho y una hembra nada más, entonces tengo que ver cómo se comportan los animales. En algunas especies hay corrales que son parideras, o sea, corrales individuales donde una vez que la hembra ya está por parir, o sea, está parturienta, la llevo a esas parideras. Por ejemplo, en el caso de los pecarí o los chanchos, como dice ahí, es común que aplasten a las crías cuando se echan y las crías quieren amamantar, entonces tengo que ver de qué manera darle comodidades a las crías para que estén. Después tenemos corrales de recría, donde voy a llevar a los juveniles en la primera etapa, y corrales de engorde, donde a medida que los juveniles crecen en tamaño, los voy pasando de un lugar a otro, cada vez un corral más grande, en densidades menores, hasta que llego a la instancia de sacrificarlo o venderlo. También es importante tener un lazareto, donde voy a tener a los animales enfermos o a los animales que me llegan de otro lado, por ejemplo, para fortalecer el stock de animales que tengo en mi criadero. Entonces, en ese lazareto van a estar aislados, ya sea porque están enfermos o porque vienen de otro lado, para evitar que contagien a los que ya están en el criadero. Ese lazareto tiene que estar ubicado alejado de la jaula, para que no haya un contacto. A veces se comete el error de poner como lazareto una jaula pegada a un corral, y los bichos a través de los alambres se frotan las narices, se huelen, se olfatean, y así pueden contagiarse las enfermedades. Obviamente va a haber otras instalaciones, como puede ser depósitos de alimentos, depósitos de cuero, el matadero, una cámara refrigeradora, y en algunos criaderos, sobre todo los de aves y reptiles, va a haber también una sala de incubación, donde vamos a tener incubando los huevos hasta que estos eclosionen. Y algo importante es que siempre dejemos un espacio disponible para poder ampliar las instalaciones en la medida que nos vaya bien. Con respecto a la alimentación, es importante tener en cuenta el tipo de alimento y los hábitos alimentarios de la especie. El tipo de alimento en cuanto a la calidad, o sea, me conviene darle más proteína animal, me conviene darle algún suplemento vitamínico, etcétera, a qué cantidad le tengo que dar todos los días, a la posibilidad que tengo de guardar ese alimento, a qué disponibilidad tengo del mismo, etcétera. Por ejemplo, muchos criaderos de trucha que se han instalado en lugares alejados de zonas donde hay disponibilidad de harina de pescado, tienen el problema de que el alimento suele ser caro, y eso me encarece mucho la producción. También es importante, como les decía, los hábitos alimentarios de la especie. Aquí es importante que el que esté a cargo de manejar los animales, mire a los animales a ver cómo se comportan,
qué horario de alimentación tienen, si interactúan entre sí, etc. Siempre cuento un ejemplo, en los criaderos de Coipo, de Nutria, cuando estábamos trabajando en esa época en el Museo de la Plata, las nutrias están sobre jaula a 1 metro del piso, le ponían el alimento en un peleteado muy chico y los bichos cuando comían tiraban mucho pellet al suelo, ese pellet que tiraba al suelo después era orinado por los mismos bichos o defecaban sobre ese, entonces lo tenían que lavar y tirar y se perdía, había mucho desperdicio en la alimentación. ¿Qué se vio después? Que los bichos manipulan, no sé si han tenido un hámster, el hámster manipula el alimento con las 2 manitos a medida que come. Entonces, desde los criaderos surgió la idea de hacer pellets más grandes, del tamaño, por ejemplo, de esos choclitos de copetín o esos pepinillos de copetín, de manera tal que los bichos lo pudieran agarrar y pudieran alimentarse. Y de esa forma, cambiando el tamaño del alimento, se mejoró la manera en que comía. Otro ejemplo, como está ahí puesto, los chanchos, incluidos los pecaríes, cuando comen, si tenemos un comedero y todos comen en el mismo lugar, se pelean entre ellos, dedican más tiempo a pelearse que a comer y por lo tanto se desperdicia alimento o no se alimentan como se tienen que alimentar. Con lo cual se ponen cabezales de manera que entre la cabeza de un solo animal en ese sector del comedero y de esa manera se disminuye la interferencia, baja la agresividad y los bichos se alimentan más tranquilos. Otra cuestión importante es el manejo, y en esto tiene mucho que ver los que cotidianamente trabajan con los animales, porque un buen manejo me va a disminuir algunos problemas que tienen que ver con la reproducción, con la agresividad, con cómo comen, etc. Entonces, por ejemplo, ¿cómo armo los grupos reproductivos? Es interesante. Por ejemplo, en muchos animales, si quiero armar tropas con individuos que provienen de tropas diferentes o de grupos diferentes, la agresividad es muy alta y entonces tengo inconvenientes porque me disminuyen los apareamientos y tengo problemas de reproducción. U otro ejemplo, que tiene que ver combinado con el comportamiento y la reproducción. Si tengo un criadero de carpincho, la mayor parte de las cópulas ocurren en el agua, o sea, necesitan entre medio metro y 1 metro de superficie para reproducirse con mayor comodidad. Entonces, si en mis jaulas no tengo un recinto que tenga agua, me va a disminuir la cantidad de apareamientos que tenga y por lo tanto la cantidad de crías que nazcan. También es importante, como les decía antes, disminuir la agresividad, ver si me conviene separar las hembras de los machos cuando están en la época de reproducción, ver si me conviene separar macho de hembra a medida que crecen y se pueden hacer más agresivos, etc. Cuestiones que bien tienen que ver con la alimentación, cuestiones que tienen que ver con el manejo sanitario, cómo vacunar, cómo prevenir enfermedades, cómo desparasitar, etc. Y cuestiones que tienen que ver con la mejora genética, o sea, en muchos grupos o en muchas especies que se tienen en su criadero, uno puede buscar o mejores pieles, o nuevas variedades de pieles, o nueva variedad o mayor producción de carne, y entonces tiene que ir seleccionando hacia las características fenotípicas que son las que estamos tratando de producir. Y finalmente, en todo proyecto deberíamos tener un cálculo de inversiones, esto lo pueden ver con Juancho cuando curso en FEPAR, tenemos que ver cuáles son los costos de actividad, cuáles son nuestros beneficios y poder hacer un análisis FODA de qué es lo que espero producir. Bueno, algunos ejemplitos para ir terminando. Estos son el tema de los carpinchos. Fíjense ustedes, la cópula ocurre en el agua.
entonces necesito que los corrales necesariamente tengan una pileta donde pueda realizarse los apareamientos, cuestiones que tienen que ver con el comportamiento. Ahí está un Sebastián Benavente jovencito. Los animales tienen que ir seleccionándose hacia animales cada vez más dóciles, más mansitos. Y por último, para poder hacer la simulación de qué va a pasar con mi población en el criadero, la herramienta que tengo y que ya vimos es la matriz de Leslie, en donde podemos jugar con distintos tipos de modelación. Bueno, hay un ejemplito aquí de un criadero de iguana. En Argentina tenemos dos tipos de iguana. Ahora no son más tupinambes, cambiaron el nombre, no me acuerdo el nombre nuevo. Uno es la overa, la otra la colorada. Tienen una distribución que se superpone en algunos sectores, incluso aquí en el sureste de la provincia podemos encontrar las dos especies. Las dos especies se pueden cultivar se pueden criar en criadero, perdón, cultivar dije, y en algunos modelos experimentales se arman jaulas con un macho y 5 hembras, y es necesario esperar aproximadamente 3 años para que estos animales alcancen la edad reproductora. Fíjense que en este modelito que tenemos aquí, tenemos una jaula de engorde con los reproductores, una jaula de reproducción, y tenemos una serie de, ya no parideras, sino de nidos, donde están ubicados estos nidos de postura. Entonces lo que se hace es, se pone el macho con las hembras, depositan los huevos en esos nidos, se recolectan los nidos y se incuban en una incubadora para obtener las crías. Bueno, aquí tenemos otro modelo de un criadero. Este era uno como estaba en Rosario de la Frontera, en donde existía un criadero que después fue cerrado porque blanqueaban animales de captura de la naturaleza, las furtiviaban y las metían como que habían salido del criadero, y eso generó bastantes problemas. Pero era posible hacer esta cría en cautiverio de iguanas. Y otra vez, ¿qué se comercializaba? Esos precios son precios viejos, ahora no se puede comprar ni un chicle, pero bueno, eso era lo que se comercializaba de el criadero de iguanas en Rosario. Y en este caso, un ejemplito de algunos productos de criadero de carpincho que hasta el día de hoy pueden verse. En Argentina existen 4 provincias que tienen criaderos habilitados, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, criadero habilitado, perdón, y alguna vez se hizo un estudio de qué zonas eran favorables para la cría de carpincho, y Salta y Jujuy estaban incluidas. Que la di rápido la clase. Bueno, si les parece, los que están hoy por lo menos, mañana les voy a mandar un link y mañana vamos a empezar con la parte pesca. Yo calculo que en 2 entradas de WhatsApp vamos a tener que entrar 1 hora y después media hora más, pero podemos dar todo pesca, así, así podemos terminar, y el jueves que viene solo hacemos consulta para que el viernes tengan el parcial. ¿Estamos bien? Sí. Sí, bueno, entonces nos ¿A qué vemos hora sería mañana, profe? Disculpe. a las 4. 4. Bien. Profe, bien, ¿le puedo hacer una consulta del TP? Sí, Benja. La interpretación del último punto del TP de aprovechamiento, cuando calculamos los individuos por kilómetros cuadrados y supera lo sustentable, pero no supera la productividad, ¿no? ¿Cómo se interpreta eso? Ahora que busco, porque ustedes me preguntan como si yo tuviera todo en la cabeza, y afortunadamente no es así. Aguántame.
a ver, ustedes tienen un valor de productividad, que es la cantidad de cría que van a producir los individuos por kilómetro cuadrado, y tienen un valor de cosecha sustentable. Entonces, usted tiene la cosecha real. Si obtienen, si comparan la cosecha real contra el valor de cosecha sustentable, entonces quiere decir que si es menor, quiere decir que lo que están cosechando es menos de lo que se podría capturar, y entonces es sustentable. O sea, si lo comparás contra la... Yo te di los dos valores, el de productividad y el de cosecha sustentable, pero vos fíjate que el de productividad es siempre mayor que el de cosecha sustentable, porque lo que vos podés capturar es una parte de la productividad. Entonces vos tenés que comparar contra el de cosecha. ¿Se entiende? Ayer estaba preguntando quién era. ¿Juli era que preguntaba? A mí me da de 4 en uno de los casos y el máximo era 3. El de productividad era 3. Entonces Bueno, pero en ese caso que te da 4, la cosecha no es sustentable. Porque la cosecha sustentable es 3, y vos estás cosechando 4 individuos por kilómetro. Entonces estás cosechando por arriba del valor de cosecha sustentable. ¿Sí? Bien, entonces eso sería negativo. Y si seguís cosechando así, lo más probable es que la población se extinga. Bien. Profe, Paola, sí, ¿qué querías preguntar? Sí. yo quería preguntarle por qué en los días de caza por año nos dan, por ejemplo, en algunos 1000 días, o cómo cuentan esa cantidad de días. Pará que no me acuerdo tanto. Déjame que busque acá porque... Deme un segundito, Bueno, Un cuestionario casa. Vamos a abrirlo. Ya les comparto la pantalla una vez que se abra. Ahora sí. Esperen que vuelvo acá. Compartir pantalla. Acá estamos. Díganme si se ve. ¿Por qué días de caza por año es mayor a 1000? Para Esto que me todavía preguntaba. no se ve la pantalla. claro, Ah. Ahí está, en ahí algunos se ve. me da, Claro, porque, a ver, días de caza por año, fíjate que tengo 5 cazadores. O sea, este es el acumulado de días de todos los cazadores. ¿Está? Entonces, los 15 cazadores cazaron 1125 días. Si vos querés saber cuánto cazaron, sería 1125 dividido 15 y te da cuántos días usó cada cazador. Eso es menor a 365. bien. Entonces, días de caza por año es el total de días de los 15 cazadores. ¿Sí? Sí. Y ese sería el esfuerzo. Entonces, esos ¿Cómo? días de caza, eso sería lo que yo debería dividir para sacar Si la vos querés tener CPU. la captura por unidad de claro, entonces la captura por unidad de esfuerzo sería la captura, ponele, de la CUTI, dividido los días de caza de los bichos, de la gente de esa comunidad. ¿Sí? Sí, ya entendí. Gracias, ¿Ah? profe. Por ahí que me preguntaban acá, ustedes fíjense, en este que estábamos antes, dice, la productividad en individuo por kilómetro cuadrado es 16 individuos por kilómetro cuadrado. O sea, mi población, en este caso de Pecarí, me produce 16 chanchos por año. Pero la cosecha sustentable es 3,24. O sea, yo de esos 16 puedo tomar 3. Entonces, si tengo el dato de la misión chaqueña de cuánto capturan, estamos en Pecarí,
Misión Chaqueña, 76 eran. Entonces 76 dividido 27.5 me va a dar cuánto capturan por kilómetro cuadrado. Ese valor no me acuerdo cuánto daba, 76 dividido 27, pero si ese valor es menor que 3, estoy capturando bien. Es más, podría capturar más todavía. Si ese valor supera 3, tendría que disminuir la presión de caza, ¿sí? Creo que para Pecarí la cosecha es sustentable y para la Corzuela no, si no me equivoco, porque la cosecha cuando dividíamos, este valor me daba 4, o sea, incluso estoy cosechando por arriba de la productividad. O sea que definitivamente en mi parábola de cosecha sustentable, ¿se acuerdan? Stock, cosecha, si estoy cosechando 4, estoy por arriba de mi curva, y mi población indefectiblemente se está yendo a la miércoles. ¿Estamos? Profe, y por ejemplo en el Pecarí me daba un valor muy cercano a lo que sería la cosecha sustentable. Y entonces sustentable. Claro, pero ahí podría concluir que o sea, que es peligroso o no para, o sea, seguir. No, porque no, eso es sustentable. A ver, vamos a hacer la cuenta ya que tengo acá mi calculadora. 76 dividido 27.5, perdón, 26, ¿qué estoy haciendo? Dividido 27.5, da 2.76, o sea, está por debajo de 3.24, es recontra sustentable. Es más, ¿qué va a pasar si estoy capturando 2.76, cuando podría calcular 3.24, capturar, ¿qué va a pasar con mi población de Pecarí? Pensando en esa curva de stock reclutamiento. Estoy cosechando por debajo de la cosecha sustentable. ¿Qué va a pasar con la población de Pecarí? Va a aumentar. Va a aumentar, o sea, va a aumentar hacia un valor de tamaño poblacional que me permite una cosecha sustentable de 2.76, o sea, me va a ir hacia un valor de equilibrio, ¿sí? Supónganse que fuera 4 y algo, y esté por encima de mi valor de cosecha sustentable, siempre que esté del lado derecho de mi curva, o sea, de K sobre 2 para arriba, de K sobre 2 hacia acá, lo que va a pasar es que la población va a disminuir hasta un valor que me permite una cosecha sustentable de 4 puntos y algo. ¿Sí? Si estuviera en el lado izquierdo de la curva y estoy cosechando por arriba de la cosecha sustentable, mi población se va a ir a la miércoles. ¿Qué es lo que está pasando en el caso de la Corzuela, que da 4? Si cosecho 4, estoy hasta por arriba de la productividad, con lo cual estoy seguro por arriba de la máxima cosecha sustentable y mi población se va a terminar extinguiendo. ¿Por qué no se extingue la Corzuela? Afortunadamente, el territorio de caza está limitado, entonces hay un montón de lugar en donde no hay caza o hay menos caza, y entonces está ese efecto de fuente sumidero, o sea, donde no caza la comunidad, hay un excedente que permite que haya un efecto rescate, o sea que permanentemente haya bichos que estén entrando de otro lado y que me permitan seguir haciendo una población, un aprovechamiento, aunque no sea sustentable. Por eso les comenté cuando vimos diseño de reserva, les dije, en muchos lugares de la Amazonía, junto a cada territorio de una comunidad, hay una reserva donde no se permite cazar. ¿Para qué? Para armar ese sistema fuente sumidero, donde en un lado se cosecha de más, pero por el otro lado hay un excedente que me da ese efecto rescate. ¿Estamos?
¿Listo? Hola, hola. ¿Hay alguien vivo? Acá estoy yo. No podía destrabar el micrófono. Bueno, nos vemos. Dale, Héctor. Nos vemos, profe. Nos vemos Hasta mañana. mañana. A las 4 mandamos el enlace, chicos. A ver, Bueno. Paola me pregunta profe. ahí. Para un segundo ahí que me pregunta en el punto ¿qué? Me dice. En el punto 3b, ¿a qué hace referencia los porcentajes totales? En el punto 3b, vamos a ver qué era el 3b. Claro, pregunto, ¿qué porcentaje de lo que se captura se utiliza para alimentación y qué para venta de carnada? ¿Por qué pregunto eso? Porque si ustedes miran los datos, curiosamente, una parte importante del aprovechamiento de fauna es para vender carnada, como una forma de tener un ingreso, para comprar después otro producto. O sea, no solo alimentación, sino también a carnada. Por eso nos resultó, cuando hicimos este trabajo, interesante ver eso. Meta, nos vemos, chicos. Chao, Marce. Chao, Héctor. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe.